Vamos a ver lo que son las DAOs, las Decentralized Autonomous Organization, organizaciones autónomas descentralizadas. Es una de los... En algún momento tendrá su hype. Es verdad que a nivel de desarrollo, de cuajar, son más complejas, tienen más miga, ahora lo veremos. Y por eso, pues quizás puedan tardar un poco más, o quizás el mes que viene, pues boom, pegan el pelotazo y empiezan les pasa algo parecido a lo que ha pasado con los NFTs. Es verdad que el NFT es mucho más sencillo y también es mucho más visible, ¿no? El arte directamente, pues minteado, la gente lo puede enseñar, lo puede mostrar, lo puede ver, y eso también es importante. Y de ahí también que hayan tenido, y luego evidentemente llevan asociado a pasta, pues evidentemente tiene su valor, y es lo que hemos vivido y lo que seguimos viviendo. Independientemente de que estén sobrevalorados, hayan algunas locuras, tiene su lógica, tiene su sentido y tiene también su aplicación desde el lado del mundo blockchain. ¿Por qué no tokenizar el arte digital, poderlo vender, poderlo traquear y ganar pasta, ¿no? Bueno, entre otros de los proyectos que yo creo que, ya digo, concepto en términos de blockchain, de cripto, como lo queráis llamar, es la DAO. El objetivo de las DAOs es organizar a un grupo de gente de una manera descentralizada, autónoma, anónima, a la hora de tomar decisiones y de hacer acciones. Muchas veces con objetivos, el original era como fines sociales, ¿no? Pocas palabras, bajándolo al lenguaje coloquial. Desde mi punto de vista, una DAO es como lo que tenemos aquí en España, las cooperativas. Es la digitalización, el formato digital, evidentemente con muchas más posibilidades, de una cooperativa en la que nadie es el dueño, o sea, todo el mundo es dueño, no manda nadie, manda todo el mundo. Aunque luego siempre puede haber una figura que haga de líder, una pequeña jerarquía, eso siempre tiende a pasar, pero sería lo más parecido a una digitalización de una cooperativa. Y punto. Luego, pues en cada cooperativa también se organiza de una manera, ¿no? Y a lo mejor, pues, el que más, me lo invento, no está ninguna, pero a lo mejor el que más naranjas aporta, pues tiene más voto, o a lo mejor el voto es un voto a una persona y es proporcional. Bueno, eso ya cada uno se organiza de la forma que quiere. Lo mismo pasa con las DAOs. Por eso son interesantes desde el punto de vista, porque permiten, gracias a blockchain, tomar decisiones de una manera pues eso, totalmente descentralizada, y puede estar votando una persona de Australia, una persona de China y una persona de Alaska, y estar tomando una decisión en la que esas tres personas estén de acuerdo y eso esté, por lo de siempre, registrado, transparente y se ejecute, ¿no? Inicialmente, la idea de las DAOs es que tienen aparte de cómo definas esa organización, esa coordinación entre la gente, ahora entraremos un poco en esos protocolos, en esas formas. Pero inicialmente se les mete una pasta o tienen un dinero ahí en el wallet bloqueado, y entonces se votan cosas. Y lo que sale ganador, pues se lleva dinero, se lleva financiación para desarrollarse, sea lo que sea. Ojo, no es lo mismo desarrollar un proyecto digital, que puede estar todo totalmente rastreado, todas las transacciones y los pagos, que ahí puede estar luego lo que alguien diría ya, pero un proyecto físico, ¿no? Por ejemplo, construir un hospital en el Congo. Pues ahí puede haber, ¿no? Cuando sale el dinero puede haber malversación y movidas. Sí, pueden haberlas, ¿no? Pero por lo menos a lo mejor esa decisión de votar el hospital, pues es por lo menos, pues eso, no es caciquil, ¿no? Es, bueno, democrática, lo más democrática posible. Ya os he dejado caer aquí una de las que yo veo que es una de las aplicaciones más lógicas de las DAOs, que ahora luego entraré. ¿Cuándo empiezan las DAOs? Empiezan nacieron bastante pronto, cuando empezó a estallar el ecosistema cripto a crecer, ¿no? O sea, evidentemente Bitcoin empezó en 2008-2009, pero no empezó a tener popularidad pues hasta 2015, por ahí más o menos. Y en 2016-2017 ya salió la primera DAO, que se llamaba DAO en Ethereum. De ahí es donde viene el fork, y hay un Ethereum Classic, por lo que sucedió. ¿Qué es lo que sucedió? Montaron esta DAO, pusieron el protocolo en el por qué, cómo se iban a organizar, cómo se iban a hacer los votos. El objetivo de la DAO era, pues, la gente metía pasta y era para votar proyectos con fines sociales, etc. Y bueno, ahí un listo vio que en ese protocolo, en cómo están definidas las normas de organización de la DAO, vio que había un fallito. Había ahí un pequeño vacío legal y empezó a drenar fondos de la DAO a su wallet. Se llevó ahora un montón de millones
Y entonces surgió un dilema muy interesante, muy también, por qué no decirlo, muy friki, muy techy, pero surgió un dilema muy interesante. Había gente que decía, oye, el código estaba mal y por lo tanto lo que este tío ha hecho es lo correcto, es lo que viene a ser, de ahí la frase code is law, o sea, el código es la ley. Y había otra gente que decía, no, eso es un robo y esto no puede ser. Y hay que revertir esa acción. Pero claro, revertir esa acción suponía que ibas contra el concepto de descentralización, de que alguien de repente dice, no, vamos a revertir este movimiento de fondos y aquí no ha pasado nada. Eso fue un dilema, un debate. Bueno, pues este tipo de cosas también que molan tanto. Al final lo que pasó es que la Fundación Ethereum decidió deshacer el camino, es decir, revertir esos fondos, y entonces surgió el fork este. Por eso tenéis el Ethereum Classic y el Ethereum normal. El Ethereum Classic es el que es la cadena de bloques que aún conserva esa pérdida de Ethereum, ¿no? Que, bueno, ese robo que se llevó a aquella persona. Y el Ethereum es, pues nada, se revirtió las transacciones como si no hubiese pasado y ya se corrigió. Pero bueno, primero dejó un poquito en stand-by el tema de las DAOs porque la gente se dio cuenta de, ostras, ojo, porque hay que definir muy muy bien el código, el código, sobre todo porque al final, a través del código y de los smart contracts, es como se estructura, se organiza, se articula la organización, ¿no? Las decisiones, las reglas del juego, ¿no? Entonces, ahí yo creo que lo que surgió es que fue el tema de decir, oye, esto hay que pensarlo muy bien, tiene que estar todo muy bien definido, porque si no, pues pueden haber problemas, ¿no? Al final, sobre todo desde el concepto de la descentralización. Esto es interesante, porque si lo pensamos en muchas organizaciones, bueno, cuando la ley está mal, pues bueno, se reúne la gente y el que manda a veces dice, bueno, pues esto lo corregimos, punto, y a casa, que es un poco lo que hicieron, ¿no? Pero cuando quieres que sea totalmente descentralizado, tiene que estar ya muy bien definido desde el principio, lo cual también es difícil, ¿no? Bueno, y eso es lo que pasó con la DAO. Se generó el fork, ahí tienes Ethereum Classic, Ethereum normal, y nada, a funcionar. Luego, pues han ido saliendo proyectos que están basados en DAO. Bien que el propio proyecto es una DAO, o bien hay otros proyectos que te permiten crear tu propia DAO. Vale. Aquí he encontrado en la página DeFi Rate, he encontrado una división que hace entre tipos de DAOs. Como siempre, desde mi punto de vista, bueno, pues es una división, pero aquí, como se pueden hacer tantas cosas, es tan flexible este mundo en cuanto a lo que puedes programar, cómo lo puedes diseñar, qué características le puedes dar a la cripto, al token. Bueno, pues nos gusta clasificar, metemos 2 clasificaciones y nos hacemos una idea, pero bueno, hay líneas grises por todos los lados. Pero aquí dividen las DAOs entre las governance based, es decir, las basadas en tokens de gobernanza, como pueden ser Maker, Aragon o Kyber. Vale, que al final tienes tu token de gobernanza que compras y te permite votar. Luego con las propiedades también que le puedan dar al token, etcétera. Y ese token lo puedes comprar o vender en el mercado y se va revalorizando. De hecho, el de Maker, la verdad, lleva una revalorización espectacular. Maker, los poseedores del token deciden cosas sobre el proyecto Maker. Si suben los tipos de interés que están pagando en el proyecto, si quitan el techo de deuda, si aumentan, bueno, la emisión de DAIs, lo que sea. Además, no solo es que lo votan, es que pueden proponer, quien quiera puede llegar y proponer ahí una propuesta, ¿vale? Como si tú pudieras llegar y decir, oye, que quiero que se construya un parque enfrente de mi casa. Pues toda la gente vota y si se vota, se ejecuta, sería el ejemplo, ¿no? Pero aquí, desde el punto de vista metido en el mundo MakerDAO, de creación de DAI, de qué colaterales se ponen, etcétera. Es un proyecto muy interesante que tengo pendiente explicaros un día. Aragon con su token ANT y con Aragon, que se llama, que es de unos españoles, ha tenido bastantes movidas porque al final son 2, uno de repente hace poco se salió, intentaron crear las Aragon Curves. Bueno, también han apuntado a cosas muy muy punteras, quizás demasiado avanzadas y muy complicadas de ejecutar, cuando ya de entrada una DAO es difícil, ¿no? Pero en principio en Aragon tú te puedes crear tu DAO, ¿no? Tú puedes emitir tus tokens, definir tu DAO y pues bueno, repartir tus tokens a tu gente y votar cosas, ¿vale? Estas son las basadas en el token de gobernanza. Según DeFi Rate, ellos definen otras que son las share based, que son como que tú posees una parte de la DAO en términos de que tienes una parte del capital.
tú tienes el token y cuando quieres puedes ir y decir, oye, dame mi dinero, y se queda en el token. En las que he dicho de governance based, no, tú una vez has comprado el token lo puedes vender en el mercado a cualquier otra gente que te lo compre, pero no puedes ir al propio proyecto a decir, oye, devuélveme el dinero. Estas son las share based. ¿Cuáles son? Pues por ejemplo, Moloch DAO, que es súper famosa, Metacartel o Rocket, ¿vale? Por poner unas. El objetivo siempre es crear una DAO y podéis entrar en algunas a trastear y veis que tú defines, oye, pues las reglas del juego, las reglas de coordinación entre la gente. Por ejemplo, es curiosa esta de Rocket, no la conocía, pero una de las cosas que permiten es pedir préstamos y utilizar NFTs como colateral. Y la propia DAO es la que vota, la gente que pertenece, qué NFTs se pueden utilizar como colateral y cuáles no, lo cual también pues no está mal, ¿no? Para que nadie te cuele el NFT del dibujo de su hija, que puede tener mucho valor, digitalizado, ¿no? Pues oye, mira, eso no cuela, ¿no? Que es un NFT de Beeple, pues esto sí que lo votamos, ¿no? Puede tener su sentido, ¿no? Ya digo, aquí la flexibilidad, los casos de uso, las posibilidades son infinitas, pues a veces categorizar y clasificar es muy complicado, pero al final es programación y cada uno puede crear las cosas como le dé la real gana. Y luego hay otras DAOs también, que son Colony, DAOstack, Sunfame. Bueno, cada una es un mundo. El objetivo siempre es el mismo, coordinar a gente con un único objetivo. Y que puedan votar y puedan tomar decisiones. Y pues siempre de la forma que sea lo más rápida, lo más transparente y lo menos costosa, porque muchas de estas también circulan sobre Ethereum y ahí hay gas fees y a lo mejor tomar cualquier voto, cualquier cosa te puede costar pasta. Es complicado. Puede que le cueste aún que cuaje el tema de las DAOs, pero tiene potencial, como ahora vamos a ver. Pero claro, definir todo esto, todas las casos de uso, todas las casos de... Es como algo que definir reglas donde no hay reglas es lo complicado, pero es muy interesante. Casos de uso que yo le veo, aquí yo me marco el triple, ¿no? Bueno, algunos ya los tenemos, como puede ser el caso de Maker, que son proyectos blockchain que están, la propia DAO del proyecto es la que gestiona el proyecto, ¿no? Que es muy descentralizado en ese sentido. Pero, por ejemplo, como os he contado, yo creo que las ONGs son, su evolución me parece lógica, es acabar siendo DAOs, creo. Porque al final no tiene sentido, o desde el concepto de una ONG, que puede ser, y os digo también porque tengo un amigo que trabaja en una y lo cuenta, dice, bueno, pues ahí hay un jefe, hay un máximo dirigente que, bueno, él y un comité es el que decide qué proyectos se hacen y qué proyectos no se hacen. Y hay dinero que tienen ahí sin gastar porque no salen proyectos o no hay posibilidades, o hay una cierta centralización que quizás no tiene mucho sentido, ¿no? Y en las ONGs me parece bastante lógico, oye, pues que tú cualquiera pueda proponer que sea partícipe de esa ONG, oye, ¿por qué no hacemos un proyecto en el Congo o en tal barrio de tal ciudad o no sé qué? Y este es el presupuesto. Y toda la gente que pertenece a esa DAO o a esa ONG vota. Que sale a favor, se asignan los fondos y se empieza a crear el proyecto. Ahí luego, evidentemente, habría que meter protocolos o medidas de control, ¿no? Para que no hayan desfalcos y para que no me vote yo un proyecto en un sitio y luego coja el dinero y me vaya a La Habana a vivir, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero ahí me parece un desarrollo bastante lógico. También eso, a lo mejor asociaciones, clubes deportivos, cosas así en las que un poco, pues, pertenecen a toda la gente que los integra, ¿no? No hay una persona que sea la dueña, sino son pues los jugadores, los empleados, la gente que está ahí. No hablo de grandes equipos de fútbol, pero sí a lo mejor pequeños equipos deportivos de localidades o que llevan ahí tropecientos años y que al final son de los aficionados. Puede tener mucho sentido aplicar DAOs ahí para coordinar todo eso. Incluso me atrevo a decir, aquí también me marco el triple, en esto, ¿cómo se dice? En empresas. Puede que dentro de una empresa que no vayas a descentralizar la organización, pero a lo mejor hayan ciertas áreas. Y se me ocurre así, como por ejemplo el comedor, ¿no? Pues a lo mejor a la empresa gastar tiempo en el comedor, en gestión del comedor, pues puede ser como, mira, mejor montamos una DAO, la empresa le mete pasta, le tiene una asignación anual y los propios empleados pues deciden si quieren comprar microondas o si quieren comprar una sandwichera, por ejemplo. Se me ocurre, ¿no? Por intentar ahí hilar un poco más fino o otras propuestas fuera de lugar, ¿no? Así que
tienen potencial muchísimo. Tampoco serán fáciles luego, porque cuando te metas, pues también tienes que entender qué puedes hacer, qué no, qué cosas me deja, hacia dónde van, definirlas, diseñarlas desde un punto de vista, digamos, de estructurarlas. Es complicado y ya por lo tanto a nivel también tecnológico pues tiene su miga. Pero vamos a ir a hablar de ellas seguro, no sé cuándo, así que el concepto ya lo tenéis ahí. Decentralized Autonomous Organization. Esto ha sido todo, muchas gracias, hasta el próximo fin de pod, o nos vemos en el Rogle, o en los FinPix, o de bares, yo que sé. Pasadlo bien.